Bueno, vamos empezando cuando lo queráis. A ver, chicos. Si estáis todos ya, vamos empezando. A ver, los que no hayáis tenido espacio, necesitáis espacio, ¿no? ¿Está todo? Buenos días a todos y a todas. La verdad es que se os ve muy bien, tenéis buena cara. Gracias por estar aquí. Quería, en primer lugar, elogiar el trabajo de nuestros senadores durante este mes de agosto. Como sabéis, no han parado de trabajar y tengo que saludar la presentación de dos enmiendas a la totalidad que tienen el nombre técnico en la terminología parlamentaria del Senado, de propuestas de vetos que en este caso han estado encabezadas por Maribel Mora, por nuestra senadora. Hemos planteado una propuesta de veto a la ley del aborto del Partido Popular, que como sabéis constituye una flagrante violación de los derechos de las mujeres, de derechos conquistados durante una lucha que ha durado muchísimos años en la conquista de la igualdad y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Quiero recordar también que acabamos de presentar una enmienda a la totalidad, una propuesta de veto a la nueva ley del PP sobre publicación de las sentencias que tengan que ver con el fraude fiscal, que, como sabéis, permite que a cambio de dinero no se publiquen los nombres de los defraudadores. Nosotros pensamos que tanto las amnistías fiscales como el hecho de permitir que pagando los ciudadanos no sepa quién les ha estado robando, nos parece un flaco favor a la necesaria e imprescindible lucha contra el fraude fiscal. Estamos casi a finales de agosto y llegamos a la recta final del proceso que de alguna manera ha definido la estrategia de Podemos desde que nacimos hace poco más de año y medio en el Teatro del Barrio: ganar las elecciones. Salimos a ganar las elecciones generales, sabemos que va a ser un partido difícil, pero queremos jugarlo. Creemos que siguen estando nuestros adversarios muy preocupados por nosotros y hemos percibido que incluso en las semanas aparentemente más tranquilas de agosto no han dejado de hablar de nosotros, lo cual nos enorgullece. Pensamos que en estas elecciones se elige básicamente entre dos opciones: que todo siga igual o que las cosas cambien. Nosotros vamos a trabajar para ganar porque pensamos que es imprescindible que ganemos para que las cosas puedan cambiar. Todos reconocen ya en este país que Podemos ha conseguido muchas cosas. Podemos ha conseguido que se hable de regeneración de la política. Podemos ha conseguido que muchos se remanguen la camisa y que muchas instituciones del régimen del 78 lleven a cabo procesos de reforma interna o incluso de regeneración interna.
Podemos ha conseguido que se hable de primarias, incluso abiertas a la ciudadanía en diferentes actores políticos de nuestro país. Ha conseguido que se hable de la necesidad de frenar los desahucios y de hacer políticas sociales. Hemos conseguido también contribuir a que en muchas ciudades de nuestro país, las ciudades siempre fueron el motor principal, la locomotora principal del cambio político, tengan alcaldes y alcaldesas que están haciendo realidad el sueño del cambio político en algunas de las ciudades más importantes de nuestro país. Pero quiero deciros que no nos conformamos con eso. Estamos satisfechos con lo que hemos logrado, pero ahora toca intentar ganar y nos vamos a dejar la piel para ganar. En ese proceso, nosotros asumimos que si se producía un adelanto de las elecciones a septiembre, teníamos que estar preparados. Parece que las elecciones van a ser en diciembre y vamos a seguir trabajando en la dirección de encontrar espacios de encuentros. Hemos hecho un referéndum que conocéis, en el que se establece que se podrán seguir estableciendo espacios de diálogo a nivel territorial. Esos diálogos ya han producido resultados en Cataluña, siguen abiertos en la Comunitat Valenciana, siguen abiertos en Galicia, siguen abiertos en Baleares y queremos abrirlos también en otros territorios para lograr que junto a Podemos haya una candidatura del cambio que contribuya a que en nuestro país efectivamente puedan cambiar las cosas en este 2015. Por mi parte, nada más, estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Comenzamos con las preguntas. Bienvenidos de vuelta, gracias por estar aquí. Tenemos media hora, hasta las 2:15. Intentamos no repetir y hacer solo una pregunta por persona. Fernando. Hola, buenos días y bienvenido. Tres preguntillas. Una sobre esto último que ha dicho, en relación con la posibilidad de abrir procesos de diálogo con comunidades autónomas que hasta ahora no habíamos oído mencionar. ¿Qué significa esto? ¿Va a haber más diálogo con Ahora en Común? Esto por un lado. Por otra parte, ayer me sorprendió en unas declaraciones de Mayoral diciendo que sería decepcionante que se votara a la independencia, digamos, de la mano de Junts pel Sí, ¿no? Me sonó un poco raro eso de decepcionante, es decir, que hubiera un apoyo de Sí que es Pot a esta candidatura de Artur Mas y Esquerra Republicana. Parece que es una posibilidad que se contempla, que no está descartada. Bueno, la pregunta es, ¿está o no está descartado este asunto? ¿Está o no descartado el apoyo a la independencia? ¿Hay una claridad, hay una unidad de acción en la candidatura de coalición? Y, por último, esta es una pregunta un poco de encargo, nos gustaría saber dónde y cómo ha pasado las vacaciones. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Empezaré por la tercera. He pasado las vacaciones leyendo y viendo películas. Y además, básicamente, he ido contando en Twitter lo que iba leyendo y algunas de las películas que iba viendo. No he contado que he terminado de ver House of Cards, la tercera temporada. No haré spoilers, pero reconozco que me ha gustado bastante. He visto algunas películas que tenía pendientes y he podido leer novela y también leer ensayo y creo que me he enganchado a otra serie que no conocía, que es 2 metros bajo tierra, que me está gustando mucho. Espero que al menos me quede eso de las vacaciones. No sé si podré leer tanto, pero querría seguir viendo películas, viendo series y tratar de leer novelas también. Respecto a la... Por ahí. Respecto a la cuestión de Cataluña, pensamos que, con toda humildad, que nuestra candidatura, Catalunya Sí que es Pot, es la única que puede ganar las elecciones a Artur Mas. Y ese es nuestro principal objetivo, porque pensamos que en Cataluña, como en España, toca hablar de derechos sociales. Nosotros somos partidarios del derecho a decidir y nosotros hemos dicho ya, y yo me he comprometido a que si tenemos poder institucional en España se puedan habilitar los cauces para que los catalanes decidan. Y esto lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España. Eso sí, nuestros objetivos fundamentales son, 1, ganarle las elecciones a Artur Mas, y pienso que lo vamos a conseguir, y 2, defender
los derechos sociales y los servicios públicos en Cataluña y en España, que a nuestro juicio son la base fundamental de la soberanía. Defender la soberanía es defender escuelas públicas, hospitales públicos y servicios públicos y enfrentarnos a la corrupción que en Cataluña y en España se ha convertido en una forma de gobierno. Siempre digo lo mismo, que no se envuelvan en banderas los que tienen cuentas en Andorra o los que tienen cuentas en Suiza. Se envuelvan en banderas catalanas o se envuelvan en banderas españolas, son los mayores enemigos de la soberanía y los mayores enemigos de su patria, sea su patria Cataluña o sea su patria España. Respecto a los procesos de diálogo, nosotros hemos dicho desde el principio que nuestra voluntad es sincera y que teníamos una hoja de ruta que partía de la base de que las realidades en las diferentes ciudades y en los diferentes territorios de nuestro país es diferente. En primer lugar, en nuestro país existe una realidad plurinacional que implicaba que nosotros tuviéramos una estrategia específica, pero ahora, en las circunstancias actuales, nosotros vamos a seguir manteniendo ese diálogo abierto también en otras realidades que pueden ser comunidades autónomas o que pueden ser también realidades provinciales o locales, donde vamos a seguir trabajando por el encuentro con otros sectores de la sociedad civil y con otras sensibilidades políticas que se puedan incorporar al cambio. El referéndum que llevamos a cabo fue para nosotros un empujón por parte de la gente para trabajar en esa dirección en la que Podemos asume que tiene que estar y que tenemos un papel muy importante, pero en el que nuestra mano está abierta y está tendida a encontrarnos, ya digo, en los diferentes ámbitos locales y territoriales, y sabiendo además que no hay una única solución para todos, sino habrá que asumir soluciones diferentes y nomenclaturas diferentes en los diferentes territorios que sirvan, eso sí, para que estemos más fuertes en la organización de la candidatura que puede cambiar las cosas en este país. Basteiro, del Español. Quería preguntarle por el apoyo social de Podemos. Hemos conocido encuestas que han ido cambiando de un empate a 3 o a 4 a Podemos muy por debajo de PP y PSOE. Querría preguntarle si se cree las encuestas o no, si cree que Podemos tiene más apoyo que nunca o si en cambio hay un bajón. Y en ese sentido, en las últimas semanas se ha hablado mucho de un posible pacto PSOE-Podemos. Querría saber si usted mantiene abierta esa posibilidad en caso de no ganar las elecciones. Gracias. Respecto a las encuestas, nosotros hemos sido siempre cautelosos. Dijeran las encuestas lo que dijeran. Dijeran las encuestas que ganábamos, que éramos segundos o que éramos terceros. Digamos que venimos de una realidad en que las encuestas nos daban un eurodiputado y nosotros tuvimos 5. Y yo tengo una sospecha. Creo que si algunos estuvieran tan tranquilos como aparentan estar, no se hablaría tanto de Podemos. Yo creo que el hecho de que nuestros adversarios políticos, interviniendo desde diferentes ámbitos, el hecho de que sigamos siendo tan centrales y tan protagonistas de los debates, quiere decir que nuestros adversarios no tienen todas consigo. Si usted me pregunta qué es lo que desearía yo desearía que el PSOE y el PP se crean las encuestas, que se las crean, que se sienten tranquilos y que no se preocupen, pero sospecho que no están tranquilos y que siguen muy preocupados. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que trabajar y que nosotros no tengamos que esforzarnos. Nos vamos a dejar la piel y sabemos que es muy difícil y sabemos que tenemos adversarios muy poderosos que pueden hacernos daño, pero nosotros salimos a ganar. Algunos preferirían no jugar el partido y que el partido lo resolvieran las encuestas. A nosotros nos van a ver desde que el árbitro ha dado el pitido inicial, peleando como lo hemos hecho siempre para ganar, porque pensamos que el cambio es necesario en nuestro país. Creo además que no deben estar tan preocupados de nosotros como de la gente. Nosotros pensamos que este año ha servido para que la gente quiera un cambio y muy pocos vaticinaban lo que iba a ocurrir en Madrid, lo que iba a ocurrir en Barcelona, lo que iba a ocurrir en Coruña, lo que iba a ocurrir en Zaragoza, lo que iba a ocurrir en Cádiz, lo que iba a ocurrir en Valencia. Y pensamos que ese impulso de la gente puede llevar a Podemos y a nuestros aliados en volandas a ganar las elecciones y vamos a trabajar muy duro para ellos. Respecto a las alianzas, yo veo claramente una alianza, que es la alianza PP-PSOE. Creo que el Partido Socialista y el Partido Popular, a pesar de que muchos sectores de las bases del Partido Socialista querrían otra cosa, trabajan, impulsados por sectores muy poderosos de poderes económicos de nuestro país y del exterior, para hacer una gran coalición
una gran coalición que haga lo mismo que hace la gran coalición en Alemania y lo mismo que hacen el Partido Popular y el Partido Socialista, votando casi siempre juntos en el Parlamento Europeo. Y creo que tienen miedo al cambio. Por eso pensamos que las elecciones son muy sencillas. Hay dos opciones: que todo siga igual, que el PSOE se apoye en el PP o en otros aliados que puedan encontrar para seguir gobernando, o que el cambio sea viable. Y nosotros sabemos que para ganar unas elecciones no hay que hablar de pactos que yo veo absolutamente improbables. Creo que el Partido Socialista tiene voluntad de gobernar con el Partido Popular. Nosotros salimos a ganar y no está en nuestra agenda plantearnos ninguna otra cosa. Insisto, creo que el pacto del que habría que hablar es el pacto del Partido Socialista con el Partido Popular. Buenas tardes, Daniel Ríos de Infolibre. A mí me gustaría preguntarle por unas declaraciones que hizo hace unas semanas, si no recuerdo mal, Íñigo Errejón, en el cual se hablaba de los posibles pactos en otras comunidades autónomas y se hablaba pues de que quizás se pudiera ceder en el asunto del nombre, ¿no? Poner el nombre en segundo lugar, quizá. Yo no sé cómo ha quedado esto, si realmente se plantean pues un gesto en este sentido, y más allá de eso, si se plantean ceder también en alguno de los otros asuntos o líneas rojas que en principio eran para ustedes fundamentales para llegar a acuerdos con otras fuerzas en ciertas comunidades autónomas. Nosotros vamos a ser generosos, pero tenemos una hoja de ruta que han señalado las bases. Hicimos un referéndum que de alguna manera establece los límites de esos acuerdos. Eso sí, a partir de ahí, a partir de lo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer y hemos preguntado a la gente si está de acuerdo en que hagamos las cosas así, vamos a ser generosos. Nosotros, independientemente de lo que diga la papeleta, pensamos que en términos de comunicación pueden convivir diferentes nombres y que se dan las condiciones para que pueda haber acuerdo y para que pueda haber entendimiento. Pensamos que podemos compartir en igualdad de condiciones en diferentes territorios espacios para el cambio con aliados procedentes de la sociedad civil y de otras sensibilidades políticas, y vamos a trabajar en esa dirección. Hola, buenos días. Elsa García Blas, del periódico El País. Yo tenía varias cuestiones también. Con esto de las alianzas territoriales que nos ha dicho, me gustaría que nos concretara exactamente dónde, en qué territorios, y si efectivamente los circunscriben las alianzas a territorios y no están hablando de abrirse a una candidatura unitaria en todo el Estado. Y en ese mismo asunto me gustaría preguntarle si siguen cerrando la puerta a Izquierda Unida para todas esas alianzas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Cataluña Esquerra Unida está integrada en esa coalición que ustedes han formado, ¿no? Sobre el asunto griego, me gustaría preguntarle por qué la dirección de Podemos ha apoyado la decisión de Alexis Tsipras de aceptar el tercer rescate, incluso aunque los ciudadanos griegos lo rechazaran en referéndum, y si Podemos habría actuado igual al encontrarse en una situación similar, y si no teme que a ustedes pudiera ocurrirles como le ha ocurrido a Syriza, con una corriente crítica que se ha extendido, teniendo en cuenta que hay parte de su partido, como por ejemplo Izquierda Anticapitalista, que también está más por Unidad Popular que por la postura de Alexis Tsipras. Y ya por terminar, en el asunto catalán, perdón, me gustaría saber si podrían ustedes aceptar algún tipo de acuerdo con las fuerzas que no apoyan la secesión en Cataluña, como está pidiendo Ciudadanos, o si por el contrario pues piensan en otras alianzas. Gracias. Gracias por las preguntas. Respecto a la primera, nosotros pensamos que la manera de construir la unidad popular y una candidatura del cambio parte de la base de entender que hay realidades diferentes en el Estado, y que además, si no atendemos que existen realidades diferentes en el Estado, esos espacios de encuentro serían imposibles. Es algo que aprendimos además también de la experiencia en las elecciones municipales. Por eso teníamos claro desde el principio que la realidad plurinacional de España implicaba de alguna manera soluciones diferentes, pero pensamos que incluso más allá de esa realidad plurinacional puede haber espacios de encuentro de una manera distinta en unos sitios que en otros. Es más, puede que en algunos lugares haya espacios de encuentro y en otros lugares no. Y eso no depende solamente de nosotros, depende de las características múltiples y complejas de los sectores con los que nos podemos aliar.
Respecto a la pregunta de si puede existir un acuerdo entre nuestra organización política y otra organización política de ámbito estatal, ya hemos respondido muchas veces a esa pregunta. Ahora bien, que en diferentes provincias o incluso comunidades autónomas nosotros podamos llegar a un acuerdo con un espacio de unidad popular dentro del cual haya gente que tenga diferentes carnés en el bolsillo, por supuesto que estamos abiertos. Y yo he dicho muchas veces que estaría encantado de contar, de poder trabajar con personas que tienen el carné de otro partido. He dicho muchas veces que me encantaría poder contar con gente como Alberto Garzón. Y ojalá pudiera darse un acuerdo en el que Alberto Garzón estuviera de alguna forma participando en otro espacio que se entendiera con espacios a nivel local o con espacios a nivel autonómico. Eso puede que ocurra o puede que no ocurra. Nosotros queremos trabajar en la dirección de encontrarnos con todo el mundo y encontrar espacios con todo el mundo sobre las bases que creemos que harían esto posible. ¿Cuáles son esas bases? Asumir que en cada territorio puede haber fórmulas diferentes, que en algunos territorios puede haber acuerdo y que en otros no, y que en cualquier caso la sociedad civil y sectores abiertos que aseguren el protagonismo ciudadano y la máxima participación sean, de alguna manera, los actores protagónicos de ese encuentro. Podemos no va a llegar, digamos, a acuerdos por arriba, sino que va a apostar por encuentros por abajo con actores amplios de la sociedad civil que recojan a diferentes sectores, atendiendo a las diferentes particularidades territoriales, locales e incluso provinciales. Respecto a la cuestión de Grecia, yo creo que los rescates a Grecia, ni el tercero ni ningún otro, nos gustan a nadie. No le gustan al gobierno griego y no nos gustan a nosotros. Y han generado un enorme debate. Yo digo aquí, ¿nos gusta el tercer rescate? No, no nos gusta. Y eso ha generado un debate muy profundo en Grecia. Pensamos que ante ese debate, que incluso ha implicado que Alexis Tsipras ha reconocido que no ha podido cumplir algunos elementos de su programa, Alexis Tsipras ha hecho lo que hace un demócrata. Esto ha generado un debate. Voy a preguntar a los ciudadanos de mi país si quieren que yo siga siendo el primer ministro, si quieren que yo siga negociando, si de alguna manera avalan la manera en la que hemos negociado. Ojalá Zapatero hubiera hecho lo mismo en España. Quizá, si Zapatero hubiera hecho lo mismo en España, no tendríamos un gobierno del Partido Popular. Creo que los ciudadanos griegos van a dar su apoyo a Alexis Tsipras, a pesar de que las condiciones del rescate son espantosas, a pesar de que las condiciones del rescate a Grecia son condiciones versallescas que revelan hasta qué punto ha sido el talante antidemocrático lo que ha informado fundamentalmente la actitud de Alemania. Pero creo que los ciudadanos griegos van a apoyar a Alexis Tsipras porque han visto a un león. Han visto a alguien que se ha dejado la piel en una negociación muy difícil en la que ha tenido a todos en contra y que a pesar de eso se ha dejado la piel y se va a seguir dejando la piel. Por eso creo que los griegos, a pesar de que son conscientes de las dificultades de su gobierno, de las dificultades de un país pequeño para negociar con los grandes, van a seguir dando apoyos a un presidente que ha peleado con uñas y dientes y que va a seguir haciéndolo. Y que además ha conseguido cosas, porque se han de alguna manera alterado los términos del debate en Europa. El hecho de que en estos momentos Jeremy Corbyn sea el favorito para ganar las elecciones internas en el Partido Laborista y dar un giro de 180 grados a la línea impuesta por el señor Tony Blair recuerda hasta qué punto están cambiando las cosas en Europa y hasta qué punto el cambio es posible. Nosotros saludamos y apoyamos si finalmente se da este cambio de dirección en el Partido Laborista y pensamos que eso tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el conjunto de Europa. Las comparaciones. Grecia no es España. Por suerte para nosotros, nuestro país podría negociar en una posición de mayor fuerza con respecto a Grecia y, desde luego, lo tendrían mucho más difícil. Y pensamos que, además, ese cambio que se puede producir en España se vería acompañado también de un cambio de actitud por parte de otros dirigentes europeos, que ya está ocurriendo. El señor François Hollande se está reuniendo con otros dirigentes para decir tenemos que cambiar la arquitectura institucional de Europa. Las cosas están cambiando a pesar de que a la señora Merkel no le guste que las cosas cambien. Y en cualquier caso, creo que todos estaremos de acuerdo en que tendrán que ser los ciudadanos griegos los que digan si Alexis Tsipras tiene que seguir siendo primer ministro y si avalan la manera en la que su gobierno ha negociado.
respecto a las posiciones que a título individual puedan manifestar algunos compañeros. En Podemos somos plurales y todas las opiniones son respetables, pero la posición de Podemos la hemos dejado bien clara. Nosotros apoyamos a Alexis Tsipras y apoyamos a aquellos que asumen el desafío de gobernar. A mí me parece muy respetable que algunos entiendan que su objetivo político es tener un grupo parlamentario con un discurso impecable, con un discurso perfecto, pero un grupo parlamentario sin responsabilidades de gobierno. Nos parece respetable, pero nosotros defendemos a los que aspiran a mancharse las manos y a asumir contradicciones gobernando, porque en este país no vamos a acabar con los desahucios teniendo un grupo parlamentario, no vamos a acabar con el fraude fiscal teniendo un grupo parlamentario, no vamos a poder defender la dignidad de la gente simplemente teniendo un grupo parlamentario. Lo podremos hacer si logramos ganar. Por eso nosotros no salimos para tener una representación testimonial, salimos a ganar, nos vamos a dejar la piel para ganar y apoyamos a los que apuestan por ganar. Respecto a Cataluña, nuestra agenda es clara. Queremos ganarle las elecciones al señor Mas y queremos defender los derechos sociales. Los que hasta ahora se han aliado con el Partido Popular y han apostado por cosas que tienen poco que ver con la defensa de los derechos sociales, como el contrato único o subir el IVA al pan, veo muy difícil que nos podamos entender. Algunos quieren que el debate en Cataluña sea discutir de los països catalans o de la inquebrantable unidad de España. A nosotros no nos van a llevar a ese terreno. Nosotros queremos discutir de los derechos de los niños y las niñas catalanes a ir a escuelas públicas, a tener una sanidad pública de calidad, a tener servicios públicos de calidad. Nosotros estamos en el terreno que entiende que defender la soberanía es defender lo público y es defender los instrumentos que sirven para garantizar la dignidad de las personas. Los que se envuelven en banderas tienen todo el derecho a hacerlos, pero a nosotros no nos van a ver en ese debate. Al hilo de cuanto ha dicho antes sobre el caso griego, quería saber si piensa que de todas formas, siendo España distinta de Grecia, no va a tener una repercusión sobre la movilización del voto español en las generales, por la parte del voto de protesta para un cambio de la política en Europa. O sea, si el sí se puede, sigue valiendo como antes. Y en segundo lugar, me gustaría saber si piensa que se está haciendo lo suficiente en Europa para la crisis inmigratoria y si Podemos está haciendo lo suficiente también. Gracias por las preguntas. Es verdad que existe un partido del no se puede y un partido que ha demostrado una alegría que a mí me aterroriza. Ese partido, a veces con carné rojo y a veces con carné azul, parecía que disfrutaban, que se alegraban cada vez que el gobierno alemán lograba imponer algo al gobierno griego. Decían no se puede, que era lo mismo que decir no hay democracia, y estaban muy contentos. ¿Veis cómo es difícil enfrentarse a Alemania? ¿Veis cómo al final decide Merkel y no deciden los ciudadanos griegos? Van a emplear la estrategia del miedo, van a decir no se puede. Votar solamente sirve para elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. No se puede cambiar nada, van a apelar al miedo. Nosotros confiamos en los ciudadanos de nuestro país. Creo que los ciudadanos de nuestro país saben las consecuencias de estar gobernados por cobardes y colaboracionistas que no se atreven a defender la dignidad de su pueblo. Y como se ha visto en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Zaragoza, en Cádiz, nosotros vamos a decir que claro que se puede y que se pueden hacer las cosas de otra manera. La situación en Europa con la llegada de refugiados es vergonzosa y creo que es el momento de recordar que la política exterior europea en Siria a lo que ha contribuido es a generar refugiados, a generar una situación de drama humanitario y a echar gasolina sobre el incendio. Nosotros pensamos que hay que defender una política exterior europea que proteja la paz y que proteja los derechos humanos. Pensamos que es fundamental que se respete lo que dice la Declaración de Derechos Humanos a la hora de tratar a las personas que llegan a Europa huyendo de situaciones de guerra o de situaciones de miseria. Buenos días, yo quería preguntarle básicamente sobre Grecia. Quería saber, en primer lugar, si se esperaba la dimisión de Tsipras, luego si ha hablado con él desde entonces o cuándo fue la última vez que habló con el señor Tsipras. Quería saber también, si tiene previsto viajar a Atenas, como viajó a principios de año, para participar en la campaña junto con Tsipras.
Y luego también quería una valoración sobre las palabras de Teresa Rodríguez. Sabe que ha dicho, bueno, que le preocupa el temblor de piernas del señor Tsipras. Quería saber, bueno, su reacción a estas palabras y, bueno, si le parece bien que miembros destacados de Podemos pues se pronuncien en estos términos y si le preocupa también, bueno, pues que pueda surgir algún lafazanis en Podemos. Muchas gracias. Hablé con Alexis hace 4 o 5 días, 24 o 48 horas antes del anuncio de su dimisión. Creo que, como ya señalé en un tuit y como ya ha expresado la dirección de Podemos en boca de nuestro secretario político, juzgo que es un gesto de valentía. Asumir que hay un debate importante en Grecia, asumir que ante las dificultades que han tenido para cumplir su programa, lo que hacen los demócratas es preguntar a la gente y que decidan los griegos si Alexis Tsipras debe continuar. Insisto, ojalá Zapatero hubiera hecho lo mismo, a lo mejor no tendríamos a Mariano Rajoy de presidente. Si Alexis me pide que vaya a apoyarle en la campaña, lo haré encantado. Será un honor y un orgullo hacerlo. Creo que Teresa tenía razón. Y lo explicó muy bien Pablo Echenique. A cualquiera le tiemblan las piernas, me tiemblan las piernas a mí cuando tengo que comparecer en rueda de prensa con vosotros, pues cómo no le van a temblar a alguien que tiene que negociar nada menos que el futuro de su país. Eso le ocurre a las personas valientes. A las personas valientes les tiemblan las piernas. Teresa, para no albergar ninguna duda, rectificó. Dijo, lo que quería decir era esto, en ningún caso voy a consentir que se utilicen mis palabras para dañar a Alexis o para dañar al pueblo griego. Y estoy de acuerdo con ello. A cualquiera que nos vemos en una situación difícil, el valor se demuestra cuando te tiemblan las piernas y cuando tienes que asumir, seguir para adelante incluso en esa situación. A las personas responsables, a los valientes, les tiemblan las piernas. No somos temerarios, somos responsables y el valor se demuestra precisamente cuando te enfrentas a enemigos poderosos que intimidan. Hola. Bueno, soy María de la Televisión Pública Alemana en Madrid. Quería preguntarle si piensa que la crisis o el momento que está viviendo Grecia ahora está afectando los posibles apoyos, posibles votantes de Podemos futuros, y si piensa que, bueno, como usted ha comentado que España no es Grecia, ¿qué es lo que le diría a la gente cara a las elecciones? ¿Cuál sería el mensaje que querría transmitir? Gracias. Gracias por la pregunta. Es verdad que algunos van a utilizar, como decía antes, la estrategia del miedo. Van a tratar de explicar que votar no sirve para nada, que en última instancia las decisiones se toman en otro lugar. Nosotros siempre decimos a esto que a lo mejor quien debería presentarse a las elecciones en España es Merkel. Si algunos dicen que en última instancia va a decidir Merkel, pues que se presente ella a las elecciones en España. Nosotros no vamos a permitir que el miedo se convierta en el motor político principal de nuestro país. Pensamos que este es el año de la ilusión y quiero recordar, algunos anunciaban el apocalipsis si Manuela Carmena era alcaldesa de Madrid, si Ada Colau era alcaldesa de Barcelona, si Xulio era alcalde de Coruña, si Kichi era alcalde de Cádiz, y creo que ahora los ciudadanos de Barcelona, de Madrid, de Coruña, de Valencia, de Cádiz pueden presumir de tener alcaldes que no solamente son valientes, sino que están demostrando ser enormemente eficaces y responsables en su gestión. Yo creo que la gente en nuestro país es valiente, es responsable, es sensata y no va a aceptar amenazas ni discursos del miedo. Cuando digo que Grecia no es España, me refiero fundamentalmente a datos macroeconómicos. Nuestra situación es diferente, representamos un porcentaje del PIB mucho más importante que el de Grecia y nuestra capacidad de negociación, por lo tanto, es distinta. Y al mismo tiempo, insisto en que los procesos de cambio en Europa están avanzando. Lo que está ocurriendo en Reino Unido, insisto, es muy importante. Tener un partido laborista distinto, que recupere de alguna forma su origen de partido representante de las clases populares, creo que es muy importante y que de alguna forma la señora Merkel y sus aliados representan el pasado y que poco a poco el futuro, que entiende que la democracia tiene que estar vinculado a los derechos sociales, se está abriendo paso en Europa.
Soy Elena de La Sexta. Quería reincidir sobre el tema de los pactos. Hace unos días Rejón dijo que no cerraba la puerta a pactar con el PSOE. ¿Usted cierra la puerta de cara a que se pueda llegar a una mayoría pactando con el Partido Socialista? Y mi segunda pregunta es, ¿ha perdido mucho liderazgo? ¿Qué cree que ha fallado y qué puede hacer para mejorarla? Respecto a la primera pregunta, en ningún caso nuestro secretario político dijo tal cosa. Los dos pensamos lo mismo. En este momento el Partido Socialista está más cerca del Partido Popular y pensamos que van a seguir trabajando en esa línea, lo cual nos apena, porque pensamos que buena parte de sus bases querrían verles en otro lugar, pero creo que están demostrando en Europa y están demostrando con su actitud que no están por el cambio, están por la continuidad y nosotros no vamos a hablar de pactos y en esto no hay ninguna duda, decimos lo mismo. Respecto a la cuestión del liderazgo, con toda la humildad, me siento muy respaldado. Creo que las primarias de Podemos han sido claras a la hora de señalar a un equipo que tiene que aspirar desde el Parlamento y desde el trabajo para ganar las elecciones a ayudar al cambio en este país. Creo que tengo un mandato desde la Asamblea Ciudadana que estoy dispuesto a cumplir. Eso no quiere decir que no haya que hacer las cosas mejor y que después de un año y medio, digamos, navegando corrientes difíciles, pues eso no se note. Pero estoy convencido de que nuestros adversarios no estarían tan preocupados por nosotros si efectivamente nos vieran como dicen vernos. Insisto en lo mismo, creo que lo mejor para nosotros que puede hacer el PP y el PSOE es creerse las encuestas y estar tranquilos. Dos últimas preguntas. Álvaro. Hola Pablo, Álvaro Carvajal del diario El Mundo. Si no he entendido mal, veo que hay un cambio de postura respecto a las posibles alianzas preelectorales. Hasta ahora se nos había dicho que eran Cataluña, Galicia, Baleares, pero ahora ha hablado de otros territorios, de otros sectores políticos. Quería pedirle concreción, ¿qué sectores políticos, qué partidos políticos podrían entrar en esas conversaciones y qué territorios? Y luego quería saber si este cambio de postura responde a que las encuestas les dan unos resultados peores y a lo mejor no les salen los números y necesitan sumar a otros actores para que más que nada que el voto de la izquierda no se fragmente. Y si las primarias serían un obstáculo, viendo que ya en teoría hay candidatos al Congreso para ese diálogo con esos sectores. Gracias. La hoja de ruta es exactamente la misma que había en julio, exactamente la misma, y la política de alianzas es exactamente la misma que definimos y que sometimos a referéndum. Otra cosa es que quizá algunos no quisieron leer lo que ponía la pregunta del referéndum, que era enormemente clara y enormemente específica. ¿Se puede concretar? No. De hecho, lo que nosotros entendemos que hay que hacer es descentralizar, que es lo que hemos dicho desde el principio. Nosotros vamos a trabajar por los acuerdos, pero de manera descentralizada. Pensamos que en algunas ciudades, en algunas provincias, quizá en algunas comunidades autónomas, se pueda llegar a acuerdos con diferentes sectores de la sociedad civil en los que pueda haber diferentes, digamos, sensibilidades políticas, y ahí nosotros no vamos a plantear, no vamos a preguntar qué carné tiene en el bolsillo cada uno. Esto es exactamente lo mismo que dijimos en el mes de julio. Establecimos una hoja de ruta. Esa hoja de ruta a algunos compañeros les gustó y a otros no, y seguimos exactamente en la misma hoja de ruta. Entender que hay que buscar soluciones diferentes a situaciones diferentes, y somos optimistas al respecto. Ana Fernández de Europa Press. Mi pregunta iba en la misma línea que la de mi compañero. Yo quería saber, por un lado, en qué estado se encuentran las negociaciones en Galicia y en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Galicia, donde parece que el acuerdo era un poco más complicado porque las mareas estaban estableciendo una serie de requisitos que quizá iban en contra o se saltaban las líneas rojas que estableció esa pregunta. Y luego, ya sé que, no sé si
Ya sé que se está descentralizando esos procesos de alianzas en los territorios, pero saber si tienen constancia de que se haya establecido algún tipo de conversaciones en algún territorio concreto. Gracias. Bueno, creo que en la propia formulación de la pregunta se define nuestra manera de trabajar. Los compañeros en Galicia están trabajando y sé que van a ser generosos. Y sobre las bases de lo que hemos establecido y ha sido determinado por las bases y por la gente que participó en el referéndum, a partir de ahí yo creo que se puede hablar de todo y creo que vamos a llegar a un acuerdo. O sea, creo que son muchos más elementos los que nos unen que los que nos separan y creo que va a haber acuerdo y ojalá lo podamos celebrar pronto. Lo mismo en Comunidad Valenciana. Y a partir de ahí, en cada territorio, bueno, pues habrá que ver. Hay diferentes sujetos, hay diferentes actores y a partir de ahí la gente de Podemos tendrá que establecer qué posibilidades hay. Por nuestra parte, sobre la base de unas primarias que ya hemos realizado, estamos autorizados por nuestra organización para abrir espacios en las listas que puedan servir eventualmente para incluir a gente que procede de otros espacios, como ya ha ocurrido en el caso de Cataluña, donde iremos a las elecciones generales como Podemos-Catalunya Sí que es Pot. Y pensamos que fórmulas similares van a ser posibles en otros territorios, en territorios que forman parte de nacionalidades históricas y quizá también en localidades, en provincias o en territorios que forman parte de otro tipo de estructura territorial. No pensamos que vaya a ser la misma solución en todas partes, no va a haber por nuestra parte ningún acuerdo con ninguna organización política a nivel estatal, sino diferentes procesos descentralizados que, insisto, algunos quizás sean posibles y otros quizá no. Pensamos que Podemos, de alguna manera, sea uno de los factores aglutinadores de la unidad popular, implica que no va a haber soluciones equivalentes ni nomenclaturas equivalentes en todas partes. Con esto hemos terminado. Gracias. Feliz semana.